Chicos, hoy tengo un invitado especial para vosotros, Nico, un argentino viviendo en Italia y enseñando español para los extranjeros. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Camil? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Oh, muchas gracias por aceptar la invitación. Debería preguntar tal vez, ¿cómo andas, Nico? Bueno, porque Nico es de Argentina. Y tengo que decirlo al principio que ya nos conocimos con Nico hace un tiempo. Yo participé en su grupo de conversación. Entonces ya tuvimos un contacto. Entonces ya conozco un poco la historia de Nico. Pero también, tal vez, Nico, no sé, si pudieras hacer un breve resumen sobre ti. ¿Quién es Nico? Para la gente que tal vez no te conoce. ¿Quién es Nico? Ok. Bueno, nada, yo soy de Argentina, como dijo Camil. Soy del sur, de la Patagonia, pero la parte norte. Y nada, yo soy de profesión nutricionista. Terminé la universidad en 2023. Pero paralelo a eso, también me formé como profesor de español y actualmente estoy trabajando de eso hace 4 años ya. Y, y nada, me mudé a Italia hace 1 año y 4 meses más o menos. Y nada, nada, Nico es una persona que le gustan mucho los idiomas y que encontró como dos pasiones. El tema de la enseñanza, me gusta mucho enseñar, y el tema de las culturas. Como me gustan mucho los idiomas y conocer gente de otras culturas y otros países. Ujú. Entonces es como que encontré esas dos pasiones y se fusionaron en una cosa y nació como lo que Pero, soy pero, ahora. porque eso no lo sabía. ¿Cómo termina Nico, nutricionista, sí? Dijiste. Sí, ¿Cómo sí. termina Nico, nutricionista como profe de español? ¿Por qué esto ocurrió? Bueno, no sé, o sea, yo estudié nutrición porque en ese momento obviamente todavía me interesa, em, pero bueno, después encontré también esta forma de encontrar, digamos, Yo en realidad siempre estuve conectado con la interculturalidad. Yo hice un intercambio en Italia en 2014, viví con una familia italiana, obviamente, por 6 meses, y... y después de eso, yo me hice voluntario en esta organización. Estuve como voluntario por 3 años, más o menos. Y después, como que siempre estuve en contacto con extranjeros. Eh, Así que siempre estuvo eso, digamos, de las otras culturas, de los idiomas y todo eso, Ujú, paralelo a lo que es la nutrición. Sí. ujú. Pero piensas que ya en aquel entonces, en este tiempo, tuviste en el fondo, digamos, de la cabeza este pensamiento que, no sé, tal vez en el futuro yo podría hacerlo, digamos, de manera como tener para el pan de eso, no sé si se dice así, pero sabes a qué me refiero, ¿no? O esto ocurrió, digamos, más tarde, cuando, no sé, te has buscado la vida o algo así y por eso empezaste. ¿Cómo empiezo esto con ser profe de español? Claro. No, no, en realidad no llegó como que yo necesitaba un trabajo y lo tomé como algo para, como decís vos, para ganarme la vida. Llegó porque un día estaba bueno, en Instagram, 2021 fue eso, y vi una historia de un amigo que estaba argentino, que vive en Alemania, y que él había terminado de hacer un curso para profesor de español. Y ahí yo le pregunté, le dije, qué interesante, ¿cómo funciona eso? Y él me explicó que existe, hay un montón de cursos, hay, bueno, aplicaciones también que podés, plataformas, mejor dicho,
que podés inscribirte como tutor o profesor profesional y enseñar. Y, y me dijo que no es necesario tener una certificación o algo así. Y bueno, una de esas plataformas, digamos, es una de las que empecé y bueno, así empezó todo. Fue por una historia de un amigo que publicó en Instagram y bueno, después obviamente sí, en la plataforma empezás a ganar plata, eh, pero es como que lo descubrí así sin querer, digamos, como que de casualidad. Sí, Ujú. ¿Y cómo sí. tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves como el trabajo como el profe de español? ¿Cómo tú lo ves en este significado? Pues supongo que te gusta este trabajo, ¿no? Pero, ¿sabes? Para la persona normal, digamos, que nos escucha, que no trabaja en esto, ¿cómo es ser profe? ¿Es tan fácil, es tan bueno como algunos lo pintan? No, no es fácil. Eso hablé también con otra profe de Argentina. Em, a ver, creo que no cualquiera puede ser profe. Hay mucha gente que piensa que por ser nativo podés enseñar tu idioma y vos seguramente también lo sabes porque sos profe enseñás polaco. Digamos, no todos, yo como, antes de ser profe no conocía lo que era el subjuntivo, por ejemplo, o el imperfecto, no tenía ni idea de lo que era. Entonces, primero tenés que tener un poco de conocimiento de eso y saber más o menos cómo, porque está bien, si vos, por ejemplo, yo sé que a vos no te gusta mucho el enfoque de la gramática, porque hablamos de eso, em, pero siempre hay alguien que te va a preguntar por qué se dice así o por qué este verbo se conjuga así. Incluso si no lo querés, o sea, porque yo tampoco quería hacerlo, tenés que investigar porque te van a preguntar. Entonces, sí, un poco saber de eso, tener paciencia, muchísima paciencia. Es un trabajo que tenés que tener muchísima paciencia. ¿Y qué más? Sí, obviamente motivar, tener la capacidad de motivar a las otras personas Ujú. también, porque Un, es importante. Mm. un poco en referencia de esto, lo que dijiste, recuerdas algunas situaciones, por ejemplo, cuando alguien te preguntaba por algo y tú como quedaste en blanco, que no tuviste la idea cómo responder a preguntar a un alumno? Sí, sí, me ha pasado. Me pasó en los primeros tiempos, que no tenía mucha idea. Y nada, simplemente en esos momentos decís, bueno, la verdad que no sé muy bien, o no sé si no sé muy bien, pero voy a consultarlo y después te envío, te explico mejor, tomarlo así. No sé, vos cómo, te hago una pregunta, Claro. ¿cómo tomás ese tipo de cosas, digamos, cuando te Sí, preguntan? es difícil, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos una herramienta bastante buena para esto, que en algunos instantes podemos buscar, ¿no? La respuesta, pero claro, me lo pasa lo mismo, ¿no? A veces un estudiante te da una pregunta desde el punto de vista, digamos, de estudiante, ¿no? Que como tú dijiste que no sabías que es el subjuntivo porque tú has adquirido la lengua, ¿no? De la manera natural y luego te preguntan por las cosas que tú jamás has pensado, ¿no? Pero sí, esto pasa y de verdad yo todavía no tengo una buena estrategia para este tipo de las situaciones. O sea, intento explicarlo de alguna manera y también, como tú dijiste, ¿no? Después de algunas preguntas, yo mismo estoy educando a mí mismo, porque creo que todo el mundo se está educando, ¿no? Todo el tiempo y eso es simplemente lo más importante y luego explicar, ¿no? Esta cosa para este estudiante que tuve no sé, mm, que tuve que, ¿cómo debería decirlo? Que Que tuve que tuvo, explicarle. sí, que tuve que explicar a este estudiante que este estudiante tuvo una curiosidad, ¿no? Una Claro. curiosidad. Eh, ¿Sabes qué? Perdón, me acabo de acordar, justo ahora que dijiste estudiante. Yo tenía un estudiante que
era muy estructurado. Él me dijo, yo quiero que vos me hagas una tabla con todos los tiempos en español y con estos tres verbos. okey. Entonces, en presente, en pasado, bueno, imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, en indefinido, en futuro, en todo. Em, y fue como muy, para mí fue terrible esa experiencia. Ujú. ¿Y cómo Sí, cómo sí. cómo terminaste tu aventura con este estudiante? ¿Al fin No, lo hiciste después para él? No. lo hicimos por un tiempo, pero después yo le dije, mira, no sé si es la mejor forma de... O sea, yo intentaba que él lo practique dentro de una conversación. Ujú. Em, para mí no tenía mucho sentido llenar una tabla con espacios en blanco y completar todas las conjugaciones en la Cla clase, no claro, sé. claro. Pero, ¿recuerdas alguna situación, si tuviste, por ejemplo, no sé, tal vez cuando empezabas, una situación que te cambió el chip? En este sentido que, bueno, tú habías empezado, ¿no? En aquel entonces todavía no sabías si ibas, digamos, vivir de eso, y alguna situación, no sé, algún estudiante que dijiste, no sé, después de clase, después de alguna pregunta de estudiante que, joder, vale la pena hacerlo y me gustaría hacerlo. ¿Tuviste alguna situación así? Sí, muchísimas, sí, sí. No, no sé si te puedo dar un ejemplo concreto, pero muchísimos, porque sí, tengo y tuve estudiantes muy buena onda, sí, sí, que más siempre en realidad desde el primer momento lo disfruté. Eh, siempre, siempre. Obviamente tuve clases que fueron un poco más complicadas o no sé, que estudiantes que, bueno, todos los profes tenemos estudiantes que tenemos más simpatía y otros que no tenemos mucha química, digamos. Y es normal, es natural eso. Pero el 98% de los estudiantes siempre tuve muy buena onda. Sí, sí. ¿Mm? ¿Y cómo, Eh, sí. quería preguntarte, cómo es tu estudiante típico? O sea, porque tú eres argentino, ¿no? No vamos a, digamos, decir que para mí, desde mi punto de vista, no sé si tengo la razón, tal vez me vas a corregir, que español argentino es uno de los más diferentes, yo diría, de un español estándar. O sea, tal vez no existe español estándar, ¿no? Pero me refiero a esto con voceo, ¿no? Con pronunciación, no sé, me llamo, ¿no? Ujú. En vez de me amo, etcétera. Y ¿cuáles son tus, digamos, estudiantes? ¿Son la gente que les gusta, por ejemplo, Argentina en particular, o simplemente la gente que quiere aprender español? Mis estudiantes, los estudiantes que más tuve siempre fueron estadounidenses. Ok. Sí. El mercado más grande son estudiantes de Estados Unidos. ¿Y Sí, sí. por qué tú piensas que los estadounidenses? Porque ellos tienen una, digamos, sí, que quieren aprender español argentino o simplemente quieren aprender español. Mira, por lo que ellos me dicen es que no les parece muy difícil aprender el vosotros. O sea, el vosotros es como es algo más difícil, digamos, otro nivel de conjugación. Entonces es Ujú, más, para ellos es más simple usar solamente el ustedes y claro, obviamente vas a elegir la opción más fácil, ¿no? Y también pensá que Estados Unidos es un país que tiene mucho contacto con la cultura latina, muchísimo. España está como mucho más lejos y no tienen mucho contacto con la cultura española. Em, tiene más sentido que países europeos aprendan más el español de España y que países, bueno, como Estados Unidos, que el mercado del aprendizaje de idiomas es grandísimo, perdón, aprendizaje del español. Eh, en Estados Unidos el español hoy en día ya es la segunda lengua y se dice que para el 2030, creo, va a ser la lengua más hablada en ese país. Entonces, tiene sentido. Y también, sí, el español argentino es uno de los españoles, digamos, no quiero decir que hay como mercados más grandes, pero
En realidad un poco sí, digamos, el español de México, el español de Argentina, que es el rioplatense, porque Argentina tiene muchos acentos, pero bueno, este es el español rioplatense. em, y el español de España son, bueno, el de Colombia también podría ser un poco, son como los cuatro más estudiados, me parece, como en el mundo. Ujú. Me gustaría preguntarte porque yo, en general, yo diría que yo aprendí español de España, ¿no? Pero la verdad es que mi aprendizaje fue una mezcla, un poco de todo, ¿no? O sea, también escuché el podcast tuyo, el podcast de tu amigo Argen Tutor, ¿sí? Sí, sí, Es sí. el amigo tuyo, ¿no? O tal vez no lo conoces. Sí, 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 sí. y me gusta también, ahora mismo yo no estoy, digamos, aprendiendo de manera súper activa, o sea, no me siento en el libro, sino consumo más, ¿no? Consumo, escucho. Eh, ¿Cuáles recomendaciones me darías para ver o para escuchar algo en español argentino? Tal vez algunas series, películas de Argentina que vale la pena ver. Series, películas, hay muchas. Mi película favorita argentina es Relatos Salvajes, se llama. Es una... ¿La viste? O sea, de hecho, porque también tengo canal polaco, ¿no? Donde hago unas entrevistas similares y he hecho una entrevista con un argentino que vive acá en Polonia, ¿no? Ujú, Y le pregunté lo mismo, o sea, en polaco, sí, y él me dijo lo mismo, que relatos salvajes. sí, sí, sí. Sí, de hecho, es una película que es vieja, es del 2008, me parece, 2011. Yo nunca la había visto. Y un amigo me dijo una vez, me dijo esa película, y la vi y dije, wow, no nunca la había visto, me Sí. sorprendió, dije, wow, esto se hizo en Argentina, increíble. Porque es una película bastante buena realmente. A mí pasa que también depende qué tipo de películas te gustan. Esa película es como muy de acción, como de drama, suspenso. Sí. Relatos salvajes y alguna serie argentina. Últimamente vi una serie sobre las chicas en el cárcel argentino, no sé si la conoces. Ah, Ah, ¿cómo se no la llamaba? vi, pero sí, ¿Alguna escuché ¿Alguna que hay serie una buena película. argentina? ¿De Argentina? Una serie buena argentina, sí, varias. Está El Marginal, que sería como ¿cómo se llama? Narcos, como Narcos, pero de Argentina. El Marginal se llama. El Marginal, ok, El tengo que Marginal, apuntarlo. sí. Mm, Eh, no sé, soy malísimo para los nombres, pero hay varias. Sí, sí. Tal vez canal de Ahora YouTube, no se porque me viene. yo también muy de YouTube, veo mucho YouTube, pero conozco solo un YouTuber, no sé si tú eres de YouTube, si ves mucho YouTube. Gaspi, Mm, creo que se llama, también popular en España, ¿no? sí, Gaspi. ¿Hay sí. algunos canales buenos fuera de eso? ¿Fuera de él? Ujú. Em, no sé si canal, hay un podcast que es para nativos, pero bueno, si tienen un nivel alto de español y si les gusta el español de Argentina, se llama La Cruda, es un La podcast, cruda. La Cruda, sí, es digamos, un chico que invita, tiene invitados y hablan de temas como polémicos, como, no sé, no sé, capaz feminismo o, no sé, temas que no se hablan mucho y tienen invitados y nada, están Ok, buenos. ok. Sí. Echaré un ojo luego. Incluso lo tengo apuntado ya. Ujú, está bueno. Bueno, Nico, pero quería también preguntarte un poquito, porque tú no vives en Argentina, ¿no? Como dijiste, ¿tú vives en Italia por cuántos años ya? Y hace 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. ¿Y qué tal? ¿Por qué estás ahora en Italia? ¿Por qué vives en Italia? Bueno, a ver, fue porque es como que tenía un grupo de amigos que todos teníamos, ¿sí? La idea de venir a Italia. Tenía 2 amigos que venían acá para hacerse la ciudadanía italiana. Eh, yo ya tengo la ciudadanía hace más de 10 años y tengo otro amigo que también la tiene hace muchos años.
Y entonces, como que ese fue como que estuve en un grupo, es una influencia, digamos, de gente que me motivó, digamos, a cambiar un poco de vida. Y bueno, Italia en realidad es un país que yo ya conocía porque, como te dije antes, hice un intercambio. Yo aprendí italiano, aprendo italiano desde hace mucho tiempo, desde que tenía 10 años más o menos. Y no sé, siempre es un país que me siento cómodo, me sentía cómodo. Entonces, em, sí, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar un poco? Y, y bueno, acá me quedé. ¿Y, Y y, por y, qué ahora, sí. y qué tal en Italia desde tu punto de vista? Porque recuérdame, ¿tú eres de qué parte de Argentina? Yo soy de la provincia de Río Negro, que está como en Patagonia, pero en la parte norte. Bueno, entonces podemos decir que tú eres de Patagonia, Sí, ¿sí? Entonces, un tío de Patagonia mudándose a Torino, ¿no? A Torino. sí. ¿Cuáles Ujú. son las diferencias que tú ves, digamos, la más grande, las más grandes entre, entre Argentina y Torino, pero desde tu punto de vista, ¿no? De los lugares donde viviste. O sea, entre Torino y mi ciudad, ¿quieres decir? Sí, bueno, más como sobre la vida me refiero, ¿no? Sobre la gente, tal vez algunas Ujú. costumbres. Bueno, hay varias diferencias. Principalmente los horarios. En Italia, al menos en el norte donde yo estoy, las cosas cierran mucho más temprano, por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, terminan mucho más temprano. Si voy a un cumpleaños, en Argentina probablemente termine más tarde y acá terminan a las 11, a las 12 como máximo. Ok. ¿Y en Sí. Argentina? Y no, en Argentina sabes que se puede alargar un poco más. Sí, Como más pero tranquilo, sí. más o menos, ¿a qué hora? Y depende del cumpleaños. A veces pueden durar toda la noche si es una fiesta. Sí, sí. Ok, Que, ok. que en eso se parece más Argentina a España. España y Argentina se parecen más, ¿no? Porque en España yo sé que comen a las 10, 10:30 también, Ujú. ¿no? Sí, 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 claro, claro. Pero bueno, en Polonia, en mi país, más también, más como en Italia o Antes. incluso Ujú, antes. Pero, ujú, pero sí, claro. pero sí. Sí, sí. También no beben mate, ¿no? En No, no, Italia. no, obviamente no. Ujú. No, no, no. No, bueno, el mate es algo de la parte de, sí, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Sí, sí. Pero bueno, sí, también la comida, obviamente. Tenemos, en Italia hay mucha variedad. Em, digamos, en Argentina tenemos platos que también se consumen acá en Italia, pero en Italia, o sea, en Argentina tenés, no sé, 15 variedades de quesos, en Italia tenés 80. Es un ejemplo, ¿no? No es exacto el número que estoy diciendo, pero hay mucha variedad de todo, de quesos, de lo que sea. Esa es otra diferencia. También otra diferencia es la tranquilidad con la que vive la gente. En Argentina somos más tranquilos, más relajados, más como, bueno, no pasa nada, está todo bien. En Italia, digamos, por ejemplo, el tema de la moda es algo que pesa mucho. La gente se preocupa mucho por la apariencia física, la ropa y todo eso. Que sé que también hay una diferencia dentro de Europa, me parece, ¿no? No es lo mismo vestirse en Italia que vestirse en Alemania. Creo que incluso en Alemania o en tu país, me parece también, la gente es también un poco más tranquila con eso, ¿no? Bueno, una pregunta difícil, la verdad. La verdad, pero no, seguro, ¿no? Italia está considerada como algo, digamos, todas las marcas, ¿no? Exclusivas. Claro, sí, sí. Y eso, entonces seguro eso está relacionado. Pero, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú querías quedarse acá en Europa o tal vez quieres volver en el futuro a tu tierra natal? No, no, no puedo responder esa pregunta porque no sé. No sé, no tengo idea. Por ahora sí me quedo.
pero no sé qué puede pasar en el futuro, no Sí. sé. Yo Es hace 10 años, 5 años no tenía ni idea de que iba a estar viviendo acá. Entonces, mm, la vida te da sorpresas. No ¿es tengo algo idea. es Mm. algo que echas de menos de Argentina? ¿Vivir en Argentina? No, sí, es algo que echas de menos ahora mismo, viviendo en Italia, de Argentina. Ah, sí, hay un montón de cosas, sí. Principalmente de amigos, familia, sí. Bueno, sí, algunas cosas también de Argentina, no sé, la cultura, como, bueno, también en Argentina es muy común, no, muy fácil conocer gente, hacer amigos, eso también es esa es otra diferencia. Eh, Incluso, ¿sabes? O sea, Yo pienso que desde mi punto de vista, ¿no? Como polaco, nosotros decimos o pensamos, digamos, tenemos cierto pensamiento sobre eso, que los países del sur de Europa, o sea, Italia, España, en estos países es mucho más fácil hacer amigos que, por ejemplo, aquí en Polonia, que estos países son súper abiertos y tal, y tú dices un poco que no, que para ti, desde tu perspectiva de argentino, ellos son un poco más cerrados, tal vez, ¿no? Un poco más ujú, fríos. Entonces, ujú. esto para mí me parece súper interesante también, Sí, pero que quiero hacer una distinción, porque Italia son dos países diferentes. Italia, vos tenés Italia del Norte e Italia del Sur, son dos países diferentes. Italia del Norte es un país más frío, o sea, es una claro. zona más fría, más parecido a lo que es, no sé, Austria, Suiza, o sea, son mucho más cerrados. En el sur no, en el sur son más parecidos a, como decís vos, a la cultura latina, son mucho más Mm, cálidos, más abiertos. mucha influencia del sol, ¿no? Sí, puede ser. Sí, sí. Sí, sí, puede Sí, ser, puede ser. Ujú. sí, Em, pero sí, no, en Argentina, bueno, en Argentina también puede ser que haya una diferencia. La gente del sur, bueno, yo por ejemplo soy un poco más frío capaz que la gente de Córdoba, que está en más al centro norte. Así que puede ser que haya una influencia del clima, no sé. sí. A ti Sí, personalmente me parece súper tranquilo. sí, soy No sé tranquilo. no Sí, sé si tengo razón, ¿no? No sé si, cómo sí, eres sí, sí. fuera de las cámaras, pero me Sí, pareces un tío súper organizado y tranquilo. sí, sí, soy muy tranquilo. Sí, 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 muy tranqui. Sí, sí. Me dijiste antes también que tú eres un poco into language learning, ¿no? Que te gustan los idiomas. ¿Tú Ujú. cuántas idiomas hablas? Bueno, 3, o sea, italiano, inglés y español. Bueno, hablo un poco francés también, pero no, digamos, ahora como que no estoy mucho en eso porque estoy bastante ocupado y estoy con, no sé, otras cosas, pero estuve en un momento también metido con el francés ahí. Sí, sí, con input comprensible muchísimo. Ok. Y entonces ya, digamos, de manera activa no aprendes en este momento. De manera activa, nunca, o sea, nunca lo estudié el francés, solamente escuchaba y hablaba un poco, sí, pero nunca lo estudié así como manera activa. Creo que es como vos aprendiste el español, ¿no? Pues no es la verdad porque yo aprendí también de manera activa español, pero Bueno, también por eso que no sabía sobre muchos métodos antes, ¿no? Cuando empecé ah, a estudiar español, simplemente. está bien. Mm, Nico, ¿y qué te gusta hacer? Me gustaría también preguntar, porque muchos argentinos, a mí siempre, cuando pienso sobre la Argentina, yo pienso sobre fútbol, ¿no? Sobre Sí. Messi, sobre Ujú, todo. Creo que para la mayoría de los argentinos, tal vez la gente piensa sobre Maradona, y yo más como sobre Messi, ¿no? Porque es más digamos, ujú, de mi periodo, ¿no? ¿Tú eres ujú. muy de fútbol también? Bueno, no, esa es una diferencia, yo no. ¿Tú no? No, 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 no. A ver, yo me crié Primer argentino que conocí que no es into fútbol. probablemente, probablemente, pero somos más, somos más. No, a ver, yo me crié con mi papá que no le gusta el fútbol. De hecho,
no sé si lo odia, pero no le gusta para nada. Y entonces no me crié en un ambiente futbolero. Em, de hecho, te diría que yo miro más fútbol que mi papá. Porque, por ejemplo, cuando fue el Mundial, cuando Argentina ganó el Mundial, creo que fue en 2022, yo miré los partidos, pero mi papá no, ni siquiera Sí. cuando juega Argentina. ¿Qué No, no. dices? Fue una Sí, locura, sí, ¿no? En Buenos Aires, cuando, no sé sí, si recuerdas estas imágenes de Buenos Aires. sí, 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 La gente en sí, la sí, calle, en los, no sé, en los edificios, ¿no? sí, sí, fue Eh, increíble. Bueno, yo que- no estuve en Buenos Aires, pero estuve en Córdoba. Porque yo vivía en Córdoba cuando estaba en Argentina y sí, muchísima gente. Sí, no, yo sé que el fútbol es una pasión en Argentina, pero yo en ese sentido no, porque no es algo que formó parte de mi vida, entonces, pero sí, cuando juega Argentina me Ujú, gusta mirar. Mm. ujú. ¿Vos sos Eh, pues futbolero? yo soy bastante futbolero, sí, pero te tengo que decírtelo que, bueno, cuando Argentina juega, yo siempre estoy en contra, Ah, sí, ¿sabes? ¿por qué? Sí, porque yo soy muy de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Ah, ok, ok. Ah, y por Claro. eso, ¿sabes? O pues ahora ya no, ¿no? Pero cuando preguntas a Camil que fue adolescente, ¿no? Messi fue un Ah, enemigo número claro. uno. Por Ah, eso, claro, ¿sabes? claro. Y ya Está bien, obviamente no. No, está es bien. broma, gente. No me dan unos dislikes por eso. Es una broma. Está bien, está bien. No. Eh, Tal vez yo te conocí, Nico, hace un tiempo, creo que a través de Instagram. También quería hablar un poco sobre eso porque a mí me parece una idea súper interesante porque tal vez para la gente que nos está viendo ahora mismo, quería participar, porque tú haces algo como un club de conversación, ¿sí? Ujú. ¿Podrías hacer algo? ¿Podrías decir algo sobre esto para la gente nueva, tal vez? ¿Cómo esto funciona? Bueno, sí, es para un grupo de conversación para estudiantes de español que tienen un nivel entre mínimo B1 hasta avanzado, lo que sea. Em, Básicamente, sí, discutimos temas que encuentro por internet. Generalmente son videos que hay de diferentes páginas, videos que tratan sobre diferentes temas, un poco avanzados o intermedios. Em, por ejemplo, esta semana estamos hablando sobre animales en peligro de extinción. Y bueno, discutimos ese video, aprendemos un poco del vocabulario, sacamos ideas, reflexiones y bueno, después obviamente discutimos en el grupo de WhatsApp también en la semana y bueno, la idea básicamente es aprender o mejorar el español con un tema de conversación y bueno, la idea es que cada uno mejore su nivel a través de temas que son como más complejos, ¿no? Como no hablamos de, no sé, de nuestra rutina, porque es un tema de capaz un nivel A1, A2, sino que hablamos más de temas más complejos. Por eso es la idea que sea un nivel a partir de B1. Y sí, todas las semanas ¿Cómo, hablamos. cómo te va esto? ¿Cómo te va? ¿Está bien? Bien, sí, sí, lo hago hace más de 2 años ya. Y tengo estudiantes que están desde el principio. Desde que empecé, todavía están ahí. No sé si has visto, pero yo últimamente conocí los otros estudiantes de tu club de conversación, Sí, Jan Encimo on the buenísimo. way. Sí, 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 sí. hemos Lo vi. grabado, sí, hemos grabado con Simo, que es una chica italiana, y ella también habla polaco, y hemos grabado su entrevista, su primera entrevista en Polonia. ¿Sabes Eh, qué? Ayer lo vi, el video. Sí, sí, sí. Era, entonces, entonces sí, aprendiste un poco polaco ya. era un poco difícil de seguirlo porque bueno, en YouTube te ponía los videos perdón, los videos, los subtítulos en inglés,
pero a veces como que no captaba lo que decían, entonces ahí me perdía lo que decían, pero después sí, seguía un poco lo que Sí, decían. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, puedes ver, puedes encontrar incluso amigos en el club de conversación de Nico. Sí, sí, Entonces, sí. si quieren entrar, todos los enlaces para Nico Pocket Spanish Podcast en Sí, Instagram, sí, lo dejé en la descripción. Pues Nico, nada, pienso que ya terminamos por hoy, ¿no? Una charla bastante breve, pero me muy gustaba, interesante. muy interesante. ¿Y qué tal, no? Escuché que ahora vas a Argentina. Voy a Argentina, sí, sí, en una semana, no me queda nada, así que tengo que sí, va a ser una semana complicada porque tengo que, grabar contenido, con anticipación, pero sí, igual Bueno, estoy ¿y qué contento. tal? Sí, ¿Pasas sí, tiempo sí. con la familia de vuelvas a Italia luego, en el nuevo año? Sí, sí, sí. Voy a volver, pero igual me quedo un poco porque tengo cumpleaños de, bueno, de mi papá y de mi abuela, así que me voy a quedar un poco más y después vuelvo. Sí, sí, sí. Bien, Vuelvo. bien, bien. Y cuando estés en Polonia, llámame. Ah, sí, sí, sí. Sí, tengo que fui a Polonia, este año. Sí, sí, lo Con sé, pero antes de conocernos, sí, 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 claro, no te conocía todavía, así que la próxima que vaya, te digo. nos Sí, sí. vemos. Iremos a mate y algo polaco. Dale, dale, pierogi.